les mando un saludo de paz a todos ustedes. Me alegra que podamos compartir este tiempo de reflexión. La semana pasada tuve la bendición de compartirles la clase que tenía que ver con acompañamiento a personas desahuciadas, a enfermos terminales, ¿no? Y bueno, hoy corresponde que les comparta la sesión 8 que tiene que ver con el acompañamiento en el duelo. Es un tema también muy importante, muy eh, necesario, ¿no? Imprescindible en nuestras iglesias, en nuestros entornos, porque pues la muerte es una de las cosas a las que nos enfrentamos cotidianamente. La muerte es parte de la vida, ineludible, y situaciones de muerte, de pérdidas, pues va a haber siempre, ¿no? Hasta que el Señor venga y acabe con ella, acabe con la muerte para siempre. Mientras eso no sucede, nosotros tenemos que estar preparados para acompañar a los que se duelen ante un deceso cercano, ante una pérdida familiar. Yo creo que es muy importante este tema. Así es que bueno, espero en Dios que podamos disfrutar de este tiempo, hermanos, y salir edificados de él, y sobre todo pues adquirir tanto la noción de la importancia de abordar este tema como herramientas prácticas que ayuden a ejercer el acompañamiento en el duelo. Vamos entonces a empezar. Como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer una oración desde donde ustedes están. Les invito a que se unan conmigo para que oremos juntos y pongamos en manos de Dios este tiempo de aprendizaje. Oremos, hermanos. Buen Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener este tiempo de reflexión, de aprendizaje. Esperamos que sea de provecho para nuestras vidas, pero sobre todo que lo que aprendamos, Señor, así como todo este curso de consejería pastoral, tiene que ver con la atención de tu iglesia en momentos determinantes, en situaciones de crisis, de dificultad, que hoy sea un abono más, Señor, a ese deseo de adquirir herramientas prácticas para ejercer el cuidado que tú nos has delegado los unos por los otros en nuestra vida de iglesia. Entendemos que el acompañamiento, la consejería pastoral, no son labor de uno solo, no son labor del pastor de forma individual y aislada, sino de toda la comunidad de fe en donde nos congregamos, y es por eso que los que están participando, sean o no pastores, seguramente tendrán mucho que compartir con los de su entorno. Bendícelos a ellos, a todos los que ya están conectados, a los que tal vez más tarde por alguna razón se conectarán un poco de tiempo. A todos permítenos aprender, disfrutar de este tiempo y aprovecharlo al máximo. Gracias pues por escucharnos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar entonces en materia. La palabra es vasta al hablar de situaciones de pérdida. Hay un texto que es el más corto de la Biblia que dice en el Evangelio de Juan que Jesús lloró cuando llega a unirse a María y a Marta, hermanas de su buen amigo Lázaro. La palabra dice que Jesús lloró, Jesús exclamó un llanto desconsolador, porque la palabra griega que se usa ahí no refiere a un llanto, por decirlo así, tranquilo, sino un llanto desconsolado, un llanto a grito abierto, ¿no? Y eso es de llamar la atención, que Jesús se permitió la expresión de su dolor, porque era mucho lo que sentía el haber perdido a Lázaro, aun y cuando el relato que menciono posteriormente habla de su resurrección, pero la pérdida de un ser tan querido para Jesús fue dolorosa, y así lo expresó sin titubear. Él externó su dolor. La palabra nos habla en las bienaventuranzas, en Mateo 5, verso 4, que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en un texto que la semana pasada también citábamos, de 2 Corintios 1:4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación. Nosotros somos consolados por el Señor, hermanos, pero también somos llamados a consolar a otros que así lo requieran. Y al mismo tiempo Dios nos consuela a través de otros. No solamente lo hace de forma individual, sino que Él, como siempre ha hecho, usa la comunidad de fe, nuestros hermanos en la fe, para que nos sostengan, nos apoyen y nos den aliento. La Biblia nos deja en clara la importancia de esta labor, hermanos, de acompañamiento. Y en el duelo, pues obviamente es indispensable contar con la compañía necesaria, pero que brinde un recurso, un apoyo adecuado. De eso se trata esta clase también. Vamos a ir entrando en algunas definiciones, hermanos, respecto a lo que es el duelo. El duelo, por decirlo de una forma sencilla, es el conjunto de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, comportamientos, reacciones fisiológicas que experimentamos cuando perdemos algo importante para nosotros. En este caso es alguien, mejor dicho. Es el camino que se tiene que recorrer si se quiere recuperar la estabilidad biopsicosocio-espiritual. 4 áreas componen nuestra humanidad de forma integral, indivisibles, inseparables, y esas 4 áreas se tienen que recuperar. Para eso es el duelo. Cuando las personas no se dan la oportunidad de vivir cada etapa de su duelo, pueden pasar años o el resto de su vida atrapadas en sentimientos dolorosos y limitantes. El duelo, hermanos, es importante. Perder a un ser amado es cosa de la vida, pero hacer un duelo adecuado, desgraciadamente, no sucede siempre. Por eso es que esta clase me parece importante, para que tanto nosotros nos analicemos en nuestras pérdidas que hemos sufrido, recientes o antiguas, como también a la hora de acompañar a algún hermano de la fe o algún amigo, algún familiar en su duelo, nosotros estemos en condiciones de comprender en qué consiste el proceso de duelo, poderles acompañar para que den los pasos y pasen las etapas necesarias hasta llegar a la aceptación, ¿sí? Entonces es importante entender esto. Todos perdemos seres amados, pero desgraciadamente no todos hacemos un duelo normal, un duelo adecuado. Las pautas que vamos a dar en esta primera parte de la clase nos van a ayudar a tener un marco de referencia que nos ayude, pues, a entender en qué consiste este proceso de duelo. Hay 2 tipos de duelo, hermanos. Uno es el normal y el otro es el patológico, el enfermizo, ¿no? Por usar una palabra más clara. El duelo normal es el ideal, o sea, no hay un duelo que se busque, que se pretenda, porque el duelo se tiene que dar cuando hay una pérdida, pero en el duelo normal, digámoslo así, es el que se enfrenta en un tiempo determinado con una serie de eventos que es importante ir reconociendo, aceptando y viviendo, ¿no? Sobre todo. Frente a la experiencia de una pérdida, el proceso de duelo debe establecerse para poder seguir adelante, para poder superar la ausencia del ser amado y de esa forma también superar la pérdida. El duelo normal termina siendo entonces la garantía de desarrollo y crecimiento de nosotros, cualquiera de los de nuestra comunidad, de nuestros conocidos que pierden a un ser amado deberían de transcurrir. Ese es el duelo normal. Y en el duelo normal hay 5 etapas que también la semana pasada comentamos en cuanto a las etapas por las que una persona desahuciada debía de pasar. Tienen cierta similitud y están basadas igualmente en el planteamiento de una doctora de nombre Elizabeth Kubler-Ross, que citábamos también la semana pasada. En este duelo normal, estas 5 etapas son importantes. Obviamente, aunque son las mismas en el título, en el desglose hay diferencias, porque aquí se trata de el proceso de duelo, las etapas del duelo de alguien que perdió a un ser amado, ¿no? A diferencia de lo que comentamos la semana pasada, que tenía que ver con el proceso de duelo que tiene que pasar alguien que ha perdido su salud, que tiene que enfrentarse a la realidad de estar desahuciado.
Vamos a mencionar brevemente lo que tiene que ver con la negación. Es, pues como mencionábamos también, la dificultad para aceptar una realidad que nos duele, en este caso la pérdida de un ser amado. Es un intento de autoprotección contra el dolor, es una forma de fuga, es un intento vano de huida de lo doloroso en esta etapa. Una persona que ha perdido un ser amado, la primera reacción es negarlo, no es posible, decir no, eso no está pasándome, esto no es posible, yo lo vi ayer o hace un rato, en la mañana estuvimos juntos, no es posible que ya no esté. Esta etapa de negación es una etapa obviamente muy difícil y se puede traducir en tristeza, depresión, enojo, dolor, entre otras emociones. Normalmente en esta etapa esas emociones no se expresan tan tácitamente, muchas veces se reprimen, se transforman, atacando solamente, no solamente la mente, sino también el cuerpo, ¿verdad? Puede haber trastornos de sueño, dormir mucho o no poder dormir, trastornos alimenticios, comer mucho o no comer nada, el aislamiento, el no querer ver a nadie a nuestro alrededor. Es este mecanismo de defensa de la negación, lo que está haciendo nuestro interior es tratar de disfrazar la realidad, nuestra mente está tratando de autoengañarse para no sufrir esa terrible realidad, pero pues la realidad no se puede omitir por más que se luche por hacerlo. La segunda etapa del duelo es la rabia. La rabia, el enojo, el coraje, el odio, incluso la envidia, es algo que se da en esta etapa y aparece por dos razones principales. La primera es por la interrupción no deseada o irreparable de una relación importante y en segundo lugar por la necesidad de afrontar la muerte como parte de la vida. Cuando un ser amado se muere, pues se interrumpe definitivamente en esta vida, por lo menos, ¿verdad? Esa relación que es valiosa, que es importante para nosotros, y al mismo tiempo nos enfrentamos a la realidad de la muerte. Cuando en el entorno más cercano no hemos perdido a un ser amado nunca, y nos sucede la primera vez, nos enfrentamos a la muerte. Antes era teoría, antes era de oídas haber escuchado, acompañado la experiencia del duelo de alguna persona, de algún hermano de la iglesia, etc. Pero cuando nos toca a nosotros perder a un padre, a un hijo, a un esposo, esposa, a un amigo entrañable, en fin, a una figura de autoridad importante, cuando nos toca a nosotros padecer esa pérdida irreparable, es entonces cuando nos enfrentamos a la realidad de la muerte. No antes, hermanos. Antes solamente es teoría, en realidad. Cuando estamos en esas situaciones, cuando sabemos realmente qué sucede a una persona que ha perdido a un ser querido. Entonces es una explosión de dolorosa, se combinan muchas cosas. Esa rabia es una rabia en la que incluso a veces nos lleva a buscar culpables y muchas veces a Dios se le termina culpando de la muerte de ese ser querido. Eh, Cuestionamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se fue él o ella? Si era tan bueno, si era tan buena, si estábamos apenas empezando, si, o sea, uno está en ese proceso de rabia y uno está externando ese dolor. A veces no se externa verbalmente o no se hace ante las personas que uno puede pensar que no comprenderían la situación, pero esos sentimientos llegan a estar en la mayoría de los casos. Es obviamente el dolor un dolor irracional, pero también es un mecanismo de defensa que uno genera. La tercera etapa del duelo es la negociación y la culpa. Se trata de negociar, aunque es algo irreparable, en nuestra mente, en nuestra fantasía, queremos hacer de cuenta que no ha pasado eso, negociamos tal vez con Dios el que si nos devuelve al ser amado, haremos esto o aquello, corregiremos el rumbo, entre otras cosas. Y esta etapa tercera del duelo, hermanos, como Jorge Bucay, un psicoanalista argentino, comenta, también tiene que ver con la culpa, porque la culpa lleva, digamos que, como el arrepentimiento posterior a las emociones de la etapa anterior, o sea, nos sentimos con ira en la segunda etapa y eso nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos por esa furia
desmedida tal vez que reflejamos en alguien que no tiene nada que ver con nuestro problema y nos puede llegar a generar culpa. La culpa es una versión del resentimiento, pero dirigida hacia nosotros, ¿no? Culparnos es una manera de concretar lo que yo lo hubiera podido evitar tal vez, si yo hubiera hecho esto o aquello, tal vez en esta etapa uno puede decir, bueno, debía haber pasado más tiempo con él o con ella, debía haberle dicho que no fuera, etcétera. Es la etapa de la negociación y la culpa. La cuarta etapa es la de la depresión, dolor, depresión. Es una etapa en la que la depresión es tan fuerte, hermanos, el dolor es tan grande que afecta todo lo que nosotros somos, ¿no? En esta etapa se vive una profunda tristeza que parece que es eterna, en realidad es la etapa más dolorosa del duelo. No se encuentra consuelo en nada, no se encuentra ninguna esperanza, ni solución, ni respuesta. Parece que no hay ninguna puerta de salida a lo que estamos sintiendo. En esta etapa es cuando algunas personas que han perdido un ser amado llegan a decir, este dolor me va a matar, yo no voy a poder soportar tanto dolor. Lo sienten y es real para ellos. Al final, con ayuda de Dios, obviamente lo pueden superar, pero en esa etapa las personas sienten desfallecer, ¿no? Literalmente por tanto dolor. Esta etapa, como decía, es muy difícil, la más difícil de todas, pero al mismo tiempo es la etapa previa a la quinta etapa, que es la última, que tiene que ver con la aceptación. Después de la tormenta viene la calma, como dice un dicho, que es muy cierto, ¿no? Después de la cuarta etapa del dolor tremendo, de la depresión, viene la aceptación. Y uno puede ver que se está llegando a esta etapa cuando encontramos en el doliente que hay ganas de divertirse otra vez, de conocer nuevas personas, de salir, de hacer actividades que antes ya no queríamos hacer o ya no se quería hacer. Ya no se sienten tantas ganas de llorar como antes, se sigue llorando, pero no de esa forma, o no tan a menudo. Ya no hay tristeza, no hay culpa, coraje o nostalgia cuando se recuerda el hecho, la muerte de ese ser amado. Se asume la parte de la responsabilidad correspondiente, pero nada más. Hay paz interior, se está preparado para iniciar incluso un nuevo proyecto, una nueva aventura, para darle y seguir amor, si así se desea, en el caso de la pérdida del cónyuge, en fin. En esta quinta etapa se va recobrando la identidad, sin dejar desapercibido que todo el dolor anterior es parte del camino de la vida, o sea, no se desatiende lo pasado, se toma en cuenta, pero ya se está viendo hacia adelante, hacia el futuro. Jorge Bucay, el psicoanalista que mencionaba hace un momento, al respecto a esto, dice que el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad, porque las cosas han cambiado y no pueden revertirse. Ahora las cosas son muy diferentes. Esto es respecto a un duelo normal. Vale la aclaración, como lo hice la semana pasada, de que las 5 etapas del duelo que he mencionado no se dan en ese orden estricto y a veces hay regresiones. Hay personas que pueden estar ya en la quinta etapa de la aceptación y de repente volver otra vez a sentir odio, esa ira desmedida o estar en la negación. Las etapas no son etapas que se den así en ese orden estricto sin ninguna variación. Somos humanos y cada quien experimenta el duelo de forma distinta. Lo importante es pasar por las 5 etapas. Una persona que está en un proceso de duelo necesita ser acompañada para que las 5 etapas las pase. Aunque haya alguna regresión, no hay problema, es parte del duelo, pero que llegue a las 5 etapas y que podamos ver en la persona en duelo finalmente la aceptación de la realidad, por muy dolorosa que sea. Precisamente esto es importante cuando entendemos lo que es el duelo patológico, el duelo enfermizo. El duelo patológico, hermanos, es el duelo que se aleja de la elaboración saludable de la pérdida. Sí, de una forma metafórica podríamos decir que es el proceso de cicatrización en el que la herida nunca llega a sanar. En el duelo normal está la herida, una herida que duele, una herida que está ahí a flor de piel, pero que eventualmente en el proceso de las 5 etapas va cicatrizando y termina por sanar. Queda siempre una cicatriz, pero ya no está a flor de piel la carne, ¿no?
ya no hay dolor así recalcitrante que no se pueda soportar. Cuando hay un duelo enfermizo, la herida sigue abierta. Y hay personas que desgraciadamente tienen años que perdieron a un ser amado y siguen en duelo. Tienen 5 o 10 años y siguen en duelo. No estoy diciendo, y hago esta aclaración porque es importante que cuando hace uno un duelo normal, uno tiene que dejar atrás el recuerdo del ser amado que se fue, ¿no? Por supuesto, el recuerdo siempre va a estar. Y eventualmente, aún así pasen 5, 10, 15 años, al recordar momentos felices con esa persona que ya no está, podríamos derramar unas lágrimas. Eso es normal. Cuando se habla de duelo patológico, se habla de algo que tiene que ver con lo siguiente. Voy a compartir precisamente de qué surge el duelo patológico. Normalmente suceden a consecuencia de alguna de estas distorsiones del duelo. Una es el duelo nunca empieza, o sea, nunca se inició el proceso. Hay personas que, sea por la influencia de algún familiar que con una buena intención le dicen, no, es que tú no puedes llorar, tienes que ser fuerte por tus hijos, ¿no? Terrible declaración, hermano. Si algún día la han dicho, pues pídanle perdón a Dios y el Señor les va a perdonar, pero no lo vuelvan a hacer. No se le puede decir a alguien eso. Todos tenemos derecho a llorar a nuestros muertos, a dolernos por ellos, pero hay personas que se ven tan orilladas a no llorar, a no expresar su dolor, que nunca inician el duelo. Y eso es terrible, eso es gravísimo. Porque no porque una persona no llore significa que no le duela. Lo que sí significa es que se está tragando el dolor, que no está iniciando el camino de las lágrimas. Y eso es algo muy delicado. La otra razón es cuando el duelo se detiene en alguna de las etapas, sea en la negación, sea en la ira, por alguna razón, tal vez porque la muerte del ser querido se dio por la culpa, pensémoslo así, o un asesinato, en fin, algo que a uno le genera un encono en contra de una persona específica. Entonces uno se queda en la ira, en contra de esa persona que le quitó la vida al ser amado. Cuando uno se detiene en la ira, por ejemplo, o en alguna otra una de las otras etapas, el duelo no termina de darse y entonces hay graves problemas también. La otra razón puede ser cuando el duelo progresa hasta un punto y regresa hacia una etapa anterior, pero no sigue avanzando. Yo decía hace un rato que las 5 etapas del duelo no se dan de una por una y a veces puede haber regresiones. Que haya regresiones es normal. Lo que no es normal ya es cuando se regresa a un punto y ya ahí se queda uno otra vez. El duelo, la otra razón tiene que ver con esto. Cuando el duelo se atasca intentando evitar una etapa, no queremos pasar por la depresión. Hay personas que dicen, bueno, ya lloré, ya estoy mejor y yo no quiero estar triste, así es que me voy a salir de la casa, voy a hacer esto y lo otro, y tratan de omitir pasar por la etapa de la depresión, del dolor, porque es algo que puede ser muy difícil de soportar. Cuando alguien no pasa por esa etapa, por ejemplo, está haciéndose daño. Es importante dejar en claro en ese sentido que lo enfermizo no aparece porque existe el duelo es normal y le tiene que suceder, sino que aparece con el duelo, señalando que un duelo patológico es siempre la expresión de una enfermedad previa, es decir, hay algo que está complicando desde antes que se haya perdido al ser amado, puede ser en la mayoría de los casos, y que sale a la luz con el proceso del duelo. Hay algo que no tenemos resuelto en nuestra vida, tal vez de la infancia, de la adolescencia, y que cuando perdemos al ser amado y tenemos que pasar por el proceso del duelo, sale del inconsciente y nos afecta. Entonces, es muy delicado. Y en duelos patológicos de personas que llevan 5 años, 10 años y siguen atorados en ese duelo, ya son casos en donde necesitan atención profesional y es importante canalizarlos con un especialista, un tanatólogo, que son los especialistas en el duelo, o algún psicólogo clínico que tenga herramientas para poder acompañar a esa persona en su duelo. Es muy importante esto, ¿no? Bien, respecto al duelo patológico, hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos el duelo ausente. Se sufre un shock tan grande que no se puede salir de la primera etapa. La pérdida es negada, sublimada, ocultada en un estado de confusión frente al mundo. O sea, no, él está aquí, nunca se ha ido, no se irá de mí. Me explico, el duelo ausente. Uno está queriendo evitar a toda costa
enfrentarse a la realidad de la ausencia del ser amado. El duelo conflictivo es el que se utiliza como excusa o argumento para justificar otros conflictos, ¿no? Por ejemplo, no responsabilizarse de la vida que le queda por vivir. Hay personas que de por sí no quieren enfrentar la vida. Cuando pierden a un ser querido, se excusan en esa pérdida para no responsabilizarse de sus vidas. El tercer tipo de duelo enfermizo es el duelo retrasado, cuando se deja pendiente, ¿sí?, hasta acabar con el conflicto interno que evoca la pérdida. Hay sentimientos ambivalentes de amor, odio, tristeza y alivio, ¿no? Ese duelo retrasado también es complicado. El otro es el duelo desmedido, cuando la expresión emocional se desborda excediendo los límites de la integridad propia. O sea, cuando, por ejemplo, hay personas que se lastiman a sí mismas físicamente o lastiman a otros físicamente, e incluso, bueno, en el duelo desmedido se llega tristemente al suicidio, ¿no? Son duelos obviamente de mucho riesgo. Y el otro tipo de duelo enfermizo es el duelo crónico, que es el que el proceso, perdón, se recicla infinitamente sin terminar nunca. Todas esas enfermedades emocionales requieren siempre obviamente un enfoque ya especializado, como hemos mencionado hace un momento. Sí, hermanos, así que es importante tomarlo en cuenta. Bueno, ya describimos brevemente el duelo, tanto el normal como el patológico, las etapas, los tipos de duelos enfermizos. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones para acompañar a alguien que recorre el camino de las lágrimas y ayudarle a sobrevivir. Y obviamente también cuando nosotros seamos los que tengamos que padecer un duelo, pues lo podemos utilizar. Este material que a continuación voy a presentar está basado en un libro de un autor de nombre Jorge Bucay, como mencioné hace un momento, llamado El Camino de las Lágrimas. Y me parece muy interesante compartirlo. Obviamente lo he adaptado a nuestro contexto de iglesia y demás. Las recomendaciones son las siguientes, hermanos. Las primeras 10 son estas. Pongan atención porque son muy importantes. La primera es: permítete estar en duelo. Si te duele, duélete. Date el permiso de sentirte mal, necesitado, vulnerable. Tal vez pienses que es mejor no sentir dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones. De todas maneras, el dolor está ahí. Siéntelo, experiméntalo. No es grato, pero es real porque lo tienes. Tal vez tengas que hacer pausas en proyectos, en tu trabajo. Hazlo porque estás doliéndote. Tienes que tomar medidas. Permítete sentir el dolor plenamente. Es válido. Les decía yo hace un momento, cuando acompañamos a una persona que ha perdido un ser querido, de las cosas más graves que podemos hacer es decirle: no llores, porque tus hijos te están viendo, si es que eres madre o padre, o alguna otra excusa. De ninguna forma el no expresar el duelo, hermanos, va a ser algo sano. De ninguna forma. A veces nos han creado en una cultura del aguante, de la resistencia, de que no expreses tu dolor. Yo conocí un poco el contexto de Uruguay y de Argentina, y los hermanos que tienen herencia de la cultura europea, rusa, alemana, pues en cierto sentido han sido enseñados a no expresar su dolor, ¿no?, de forma abierta. Y aunque parece que son fuertes y no sienten, no es así. Sienten igual que cualquier otro ser humano y les duele igual que a cualquier otro, pero tal vez no les han enseñado a expresarlo o ven como algo negativo el expresar el dolor. No es sano guardarse el dolor. Hay que permitirnos estar en duelo y ayudarles a los que se duelen ante una pérdida para que también expresen su dolor. El segundo paso del camino es abrir tu corazón al dolor. Registra y expresa las emociones que surjan, no las reprimas, no te hagas el fuerte, no te guardes todo para adentro. El dolor irá disminuyendo con el tiempo, eso créelo, aunque parece que nunca va a disminuir, sí disminuye, pero enfrenta el dolor. Inicia el camino de las lágrimas, permítete el llanto. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Nos enseñó Jesús: llorar no es malo, no es de débiles, ni siquiera, y menos aún, puedo decir que es de mujeres, como a veces a los hombres se nos enseña terriblemente, ¿no?, con esas frases machistas. Los hombres y las mujeres, todos tenemos derecho de expresar nuestro dolor,
y debemos hacerlo con la libertad necesaria. Tal vez sufriste un golpe brutal, la vida te sorprendió, los demás no te supieron entender, el otro partió dejándote solo. Súfrelo, llóralo, berrea tu dolor, moquea tu impotencia, no lo escondas, está ahí. Y llorar es tan humano como reír. Y así como vemos la risa como algo positivo, también el llanto lo es. Cuando hay dolor, el llanto es la válvula que Dios nos dio para externar y sacar ese terrible dolor que sentimos. No te guardes todo por miedo a cansar o molestar. No guardes tu dolor pensando en el qué dirán. Nada es más perverso que interrumpir tu emoción con condicionamientos tontos de tu supuesta fortaleza protectora del prójimo. Es válido llorar. Dios nos dio lagrimales para usarlos. El paso 3 del camino de las lágrimas es recorrer el camino sabiendo que hace falta tiempo. No es cosa de un día o dos. Hay quien dice que el tiempo lo cura todo. Es en parte cierto, pero no alcanza el tiempo solamente. También hay que saber usar positivamente ese tiempo. No es tan rápido como uno quisiera. Hay que estar preparado para las recaídas. Hay personas, o los que hemos perdido a seres amados, que en el aniversario de la muerte o en el día del cumpleaños del ser amado que se fue, vuelven los recuerdos y vuelve el dolor y lloramos otra vez. Es válido, lleva tiempo, ¿sí? Hay preguntas que nos pueden ayudar a entender esa situación. ¿Estás utilizando este día para aceptar que estás de duelo, para reconocer que lo perdido ha muerto y no lo vas a recuperar? ¿Estás utilizando el día de hoy para sentir tus emociones intensamente y para expresar el dolor que supone esta pérdida? ¿Estás utilizando este día para aprender a vivir sin esa persona querida? Cada día es el día que Dios nos da para ir avanzando en nuestro camino. Mateo 6:34 dice que no nos afanemos por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio dolor, su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que un día a la vez recorramos el camino sabiendo que lleva tiempo y que cada día hay que usarlo bien en lo que tengamos que hacer. El cuarto paso es, sé amable contigo. Aunque las emociones que estás viviendo sean muy intensas y pues muy poco placenteras y todo lo contrario a lo placentero, es importante que no olvides que son siempre pasajeras. Uno de los momentos más importantes del duelo suele ser después de 3 meses de la pérdida. Ahí vienen recaídas, porque pareciera que ya te estás recuperando, pero de repente uno se da cuenta que no es así. Después de esos 3 meses, los amigos, la familia, la iglesia ya no están tan cerca de uno y nos sentimos solos y esa soledad nos puede hacer tener esas recaídas, ¿no? Sé paciente, sé amable contigo, no te apures, no te desesperes. Esto lleva tiempo y tú necesitas tomártelo, el que necesites. El paso 5 es, no tengas miedo de volverte loco, ¿no? Hay quienes piensan, no llores tanto porque te vas a enloquecer, ¿no? Y dan ese consejo como si fuera un buen consejo. No es un buen consejo. No hay que tener miedo de volverse loco. Todos podemos vivir sentimientos intensos de respuesta a la situación de duelo. Y no necesariamente eso van a llevar a un desequilibrio mental, ni mucho menos, ¿no? La tristeza, el enojo, la culpa, la confusión, el abatimiento y hasta la fantasía de morir son reacciones habituales y comunes en la mayoría de las personas después de una pérdida tan importante. Y aquí hago un paréntesis para decir, hermanos, que la pérdida más dolorosa que un ser humano puede tener es la muerte del cónyuge. Eso está completamente comprobado. Así es que si alguien ha pasado por eso o conoce a alguien que esté o haya pasado por eso, tómenlo en cuenta. Ese dolor es terriblemente grave. Es muy difícil el pasar por esas pérdidas, pero es posible hacerlo. Entonces no hay que tener miedo. El dolor está ahí y hay que sentirlo, ¿verdad? Cuando alguien te diga, tienes que ser fuerte, como decía hace un rato, no les hagas caso, sencillamente, no les hagas caso, de ninguna forma, ¿no? El paso 6 es aplaza algunas decisiones importantes. Cuando se está en el duelo no es bueno tomar decisiones, porque las emociones están muy
alteradas, ¿no? Nuestra vida está muy desequilibrada, es normal ese desequilibrio, y decisiones como cambiarse de casa, vender, dejar el trabajo, mudarse a otro lugar, deben de ser tomadas un tiempo después. Un embarazo, acelerar un casamiento, son decisiones que después podemos lamentar, ¿no? Cuando perdemos a un ser amado no es momento de tomar decisiones importantes. El paso 7 es no descuides tu salud. Procura, en medida de lo posible, alimentarte bien, dormir lo mejor que puedas, no cambiar tus rutinas radicalmente y, por supuesto, no abusar de ningún tipo de sustancia adictiva, incluyendo los medicamentos, porque actualmente las personas de repente recomiendan, tómate este calmante, tómate esto para que puedas dormir. Pareciera que es mejor dormir que enfrentar el dolor. Y los medicamentos, hermanos, son muy peligrosos, sobre todo en esa situación. Entonces, es descuidar nuestra salud también, abusar de los medicamentos, que son drogas finalmente, ¿no? Que alteran nuestro comportamiento, nuestras emociones, nos mantienen drogados, ¿no? Literalmente. Entonces hay que tener cuidado tanto cuando estamos en el duelo como no recomendar nosotros, porque ni somos médicos, eso es muy delicado. El paso 8 es agradece las pequeñas cosas, empieza a valorar las pequeñas cosas de la vida, los familiares, amigos, tu pareja, el pastor, el terapeuta que te acompaña, que te aceptan como estás, aun cuando no estás en tu mejor momento, que te están acompañando y demuestran que te aman porque no están contigo por ningún interés más que el de estar fortaleciéndote. Agradece las pequeñas cosas. Anímate a pedir ayuda, ¿no? Es el paso 9. No interrumpas tu conexión con los otros. Cuando necesites ayuda, que tú sientas que no puedes estar solo, pide a alguien que te acompañe. Cuando quieras que alguien escuche lo que estás pensando, pide a que alguien lo haga. Anímate a pedir ayuda, vales mucho y seguramente habrá personas a tu alrededor que estén dispuestas a escucharte, a acompañarte o a darte lo que tú necesites. Y el paso 10 es procura ser paciente con los demás. Desgraciadamente, hermanos, no todos estamos preparados para acompañar en el duelo. Y de repente nuestros familiares o amigos más cercanos pueden hacernos daño sin querer. Con la intención de ayudarnos, de acompañarnos, nos pueden estar tal vez siendo obstáculo para nuestro duelo. Y bueno, hay que ser pacientes, hay que procurar ser tolerantes con los demás, no necesariamente hacerles caso, pero sí saber que pues son humanos y su reacción ante la muerte no es la ideal, pero pues no lo hacen con una intención inocente. Los otros pasos es descansa mucho, lo mejor que puedas. Trata de disfrutar, haz algo que te guste eventualmente, aunque te cueste trabajo, esfuérzate por hacerlo. Ten un poco de diversión en medida de lo posible. No te encierres solo en el llanto, también procura sonreír, buscar esos momentos de la vida. Permítete eso, no es malo. Hay quienes piensan cuando se está en duelo no hay que sonreír y yo creo que eso es algo equivocado. Pareciera que si sonreímos estamos defraudando al ser amado que se fue. No es así. El sonreír es parte de la vida y yo creo que el ser amado, si tuviera conciencia, estaría contento de verte sonreír, aunque sabemos que pues eso no es así. Confía en tus recursos para salir adelante. Tienes, porque Dios te ha dotado de eso, lo necesario para salir adelante. Dios está contigo sobre todas las cosas y te ha dado la inteligencia, la capacidad de recuperación necesaria para superar el camino de las lágrimas. El 13º paso es acepta lo irreversible de la pérdida. El que se fue y no volverá, no en esta vida, por mucho que queramos que vuelva. A veces se llega a creer y a asumir ideas románticas que nos evitan enfrentarnos a lo irreversible de la pérdida y parecen cosas positivas, pero no lo son. Yo he escuchado incluso en el marco de la iglesia a personas en duelo o a quienes aconsejan a alguien en duelo afirmar que, oye, no te preocupes, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu esposo, no se ha ido, está con Dios y desde ahí te cuida. Suena muy bonito, hermanos, pero no es cierto. La palabra de Dios no lo avala. Por más que queramos creerlo, no es cierto, es una mentira y esa mentira en lugar de ayudar puede complicar el duelo.
En nuestros puntos de fe de nuestra doctrina está especificado el estado de los muertos y se dice sencillamente que la muerte es la cesación de la vida. Al morir el ser humano queda en la inconsciencia, sus sentimientos y pensamientos dejan de ser, no existe más. En el material que les vamos a compartir están transcritos algunos puntos de fe en torno a nuestros conceptos de la muerte. Así es que es importante esto. Nosotros, hermanos, cuando acompañamos a alguien en situación de duelo, de ninguna forma tratemos de ayudarle haciéndole comentarios de este tipo, porque en lugar de ayudar estamos perjudicando. Cuando alguien pierde a un ser amado, ese ser amado se ha ido y se ha ido en esta vida para siempre. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna después de esta muerte para los que hayamos creído, pero en esta vida eso no sucederá. Y cuando alguien muere no queda nada del vivo. Eso es algo que hay que tener bien en claro. No podemos decirle a nadie, tu ser vivo, tu ser amado está vivo con Dios, su espíritu está cuidándote en las noches, está junto a ti. No, eso no es cierto. Se ha ido y se ha ido totalmente. ¿Sí? El 14º paso es elaborar un duelo, no es olvidar. ¿Sí? No es lo mismo elaborar el duelo que olvidar. Hay quienes piensan que se tiene que llegar al olvido, y no, de ninguna forma. Y Dios no nos permite olvidar a nuestros seres amados. Yo he perdido a seres amados entrañables como mi padre, uno de mis hermanos, y yo no los pienso olvidar, y no los quiero olvidar nunca. Ellos siguen en mi memoria y ahí seguirán mientras yo tenga vida, seguramente, a menos que me enferme de Alzheimer o algo así. Pero el recordarlo con ternura, el sentir que el tiempo que compartiste con él o con ella fue un gran regalo, eso es algo muy importante y muy bonito. ¿Sí? La elaboración del duelo permite darle un sentido a todo lo que has vivido hasta aquí con lo que se ha ido, con el que se ha ausentado definitivamente. El 15º paso es aprende a vivir de nuevo. Hay que reelaborar la vida sin la persona que se ha ido. Se dice que cuando pierdes a un ser querido es como perder una extremidad, dependiendo la cercanía en la relación que tenías con él o con ella. Y entonces, cuando pierdes una extremidad, un brazo, una pierna, las personas que han perdido una extremidad, pues tienen que pasar por un proceso largo de recuperación y una de las etapas finales es aprender a vivir sin esa extremidad, aprender a valerte por ti mismo sin esa parte de tu cuerpo que ya no está. Algo así es cuando pierdes a un ser amado. Tienes que aprender a vivir, pero ya no puede ser la vida como antes. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Eso es un mito y es un cuento chino también que a veces por confortar a alguien se le puede llegar a decir. No es posible que las cosas puedan ser como antes cuando has perdido un ser querido. Pero eso no quiere decir que no puedes vivir plenamente. Claro que puedes hacerlo porque además Dios te ayuda a hacerlo. Pero hay que aprender a vivir con nuevas circunstancias. El 16º paso es céntrate en la vida y en los vivos. Hay personas que están junto a ti y que están vivas. Los muertos, muertos están. Los muertos nada saben, dice la palabra. Tu recuerdo está con ellos, está bien, pero ahora tienes otras personas por las cuales vivir. Céntrate en ellas, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, en fin. Hay que seguir viviendo con los vivos, no hay que quedarnos con los muertos. El 17º paso es, define tu postura frente a la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Es la pregunta, ¿verdad?, que a veces nos debemos hacer. Bueno, nosotros tenemos una postura. En el punto de fe número 5, que yo mencionaba hace un rato, se habla de eso y se habla además de que la muerte es la cesación de la vida. También nosotros creemos en la salvación y en la resurrección de los muertos. Cuando en el punto de fe número 6, que habla del Evangelio, también se habla de la resurrección, se habla de que es la victoria de la vida sobre la muerte. Nosotros creemos en eso. La vida no termina con la muerte para los que hemos creído. Esa postura debe de estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y recordarla, hermanos. No debemos omitir eso de nuestro proceso. El 18º paso es, vuelve a tu fe. Hay personas que por alguna u otra razón se han alejado del Señor.
Este momento de la pérdida del duelo es un excelente tiempo para volver a la fe. Es indispensable, además. Vuelve a congregarte, vuelve a buscar al pastor para charlar con él, vuelve a la oración, entre otras cosas. Si ya estás ahí, si nunca te has ido, bueno, afiánzate más. Es la mejor forma de afrontar un duelo también, afianzándose cada vez más en la fe. El anteúltimo paso es busca las puertas abiertas. Cuando estamos cegados por nuestra cólera, por el dolor o el desgano, no vemos las puertas abiertas, las nuevas puertas que se abren. Nosotros debemos de aprender a ver las puertas abiertas. Hay un dicho que dice que cuando una puerta se cierra, otra se nos abre, y es verdad, es verdad. Incluso hay ejemplos como el de una mujer llamada Helen Keller, que no sé si han leído o escuchado de ella. Fue una mujer que a los pocos meses de nacida tuvo una enfermedad que le ocasionó ceguera, sordera y dificultades para hablar. No podía hablar, no podía oír, ni no podía ver. ¿Qué futuro le podría esperar a una niña en esas condiciones? Bueno, si ustedes leen su historia se sorprenderán de todo lo que ella hizo. Se convirtió en autora de varios libros, en activista política, en defensora de los derechos de las minorías, en una maestra fascinante, era políglota, aprendió latín, griego, entre otros idiomas. Así es que incluso ante las peores circunstancias de adversidad hay puertas abiertas, hay que buscarlas. Y el último paso es, cuando tengas una buena parte del camino ya recorrido, háblales a otros sobre tu experiencia. Tu experiencia de dolor a otros les puede ayudar mucho también en sus propias experiencias. Contar lo que aprendiste en tu experiencia, además, es la mejor ayuda a sanar a otros, pero también a ti mismo o a ti misma de esta situación. Así es que tomen en cuenta estos 20 pasos, estas 20 recomendaciones para pasar el camino de las lágrimas y salir restaurados con ayuda de Dios. Bien, hermanos, en el material que les está ya en la plataforma desde hace un rato que ya los subieron, vienen también unos principios y procedimientos para procesar las pérdidas. Es un material que yo tomé de un libro llamado Crisis, Pérdidas y Consolación en la Familia de Jorge Maldonado. Tómenlos en cuenta estos principios, hermanos. No los vamos a mencionar hoy por cuestiones de tiempo, pero son 10 principios que vale la pena tomar en cuenta. Para ir cerrando este tiempo, hermanos, y pasar a unos minutos de preguntas o comentarios, quiero compartirles de una forma muy sencilla 5 consejos que nos ayudan a entender cómo ayudar a alguien que ha perdido a un ser querido. ¿Cómo ayudarle? Bueno, ya vimos en la primera parte de la charla lo que es el duelo normal y enfermizo. Ya vimos también a qué atiende o de qué surgen los duelos enfermizos. Vimos también de esos 20 recursos, recomendaciones para pasar el camino de las lágrimas que podemos usar para nosotros o para ayudar a los demás. Y ahora en esta última parte quiero compartirles estos consejos para ustedes en su labor de acompañamiento a personas que están en duelo. Son los siguientes. Evita las frases hechas. ¿No? Evítenlas. Es más, hay veces que callar es la mejor forma de ayudar. Las frases hechas como, oye, tienes que olvidar. Mejor así, dejó de sufrir. No sé si han escuchado eso. Yo creo que sí. Mira, dejó de sufrir, estaba sufriendo mucho. Mejor así. Evítenlo, no hablen. Si van a decir eso, no lo digan. Quédense callados. Esas frases como, oye, el tiempo lo cura todo. O mantente fuerte por los niños, que ya lo mencionaba hace un rato. O esa frase que, ay, Dios mío, hermanos, a mí me duele tanto cuando alguien la dice. Yo sé que lo hacen sin una mala intención normalmente, pero lastima. Esa frase de, es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede hacer daño esa frase? Cuando alguien ha perdido un ser querido y la muerte, como normalmente lo es injusta, ¿ah? El escuchar esa frase es como decirle Dios es injusto, Dios te está castigando, por ejemplo, o a Dios no le interesas,
o Dios se lleva a quien quiere, no importando el dolor que se ocasione. Se dicen muchas cosas implícitamente que además no son ciertas, hermano. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, hay un texto que yo recuerdo cada vez que hablo del tema del duelo, específicamente de este punto, ¿no? De estas frases que tanto hacen daño, que dice que Dios no quiere la muerte del que muere. La muerte no fue un invento de Dios, la muerte es consecuencia del pecado, hermanos, de la humanidad. La muerte es parte de lo humano a partir de la caída, pero Dios no la inventó, ni la quiere para nadie, incluso para los que desde nuestra comprensión humana lo merezcan. ¿Cuántas personas en el mundo hay que uno pensaría que merecen morir y que sin embargo no lo hacen? Porque Dios no es así. No es la voluntad de Dios que un niño muera, que una persona tenga un accidente y fallezca. No es, hermanos. Parece muy piadosa esa frase, pero en realidad puede terminar siendo incluso diabólica, con el perdón de la expresión, pero lo tengo que decir con claridad. Eviten esas frases. Es la ley de la vida, es otra frase. Es la ley de la vida. Cuidado, hermanos. Cuidado. Tengan mucho cuidado con esa frase también. Lo que más necesitan al principio las personas en duelo es hablar y llorar, ¿sí? No decirle que tiene que sobreponerse, ya a su tiempo lo hará. Si no sabes qué decir, no digas nada, calladito te ves más bonito. Escucha, eso sí, abre tus oídos. Alguien dijo que Dios por alguna razón nos dio 2 orejas y solo una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Escucha, estate presente, sin pensar que tienes que dar consejos constantemente o estás levantando el ánimo si no sabes qué hacer. Colaborar en algunas tareas cotidianas, por ejemplo, ¿no? Visitas, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Ayúdale en lo que tú veas que necesita el hermano, la hermana. Hazle los deberes de la casa, lava los platos, bárrele, tal vez. Son acciones que son muy sencillas y que sin embargo son de mucha ayuda. Si la hermana o el hermano está así, sin ganas de comer, llévale un buen plato de comida y invítale a participar de él. En fin. El segundo consejo, hermanos, para ayudar a alguien en duelo es ten en cuenta las actitudes que no ayudan. ¿Sí? ¿Qué actitudes no ayudan? Bueno, no le digas que le comprendes si no has pasado por una situación similar. Es otra frase hecha, ¿no? Oye, comprendo tu dolor. No se lo digas, a menos que realmente hayas pasado por una pérdida así de grave como la que esa persona está pasando. Y aún así, creo que tampoco es necesario decirla normalmente. No intentes buscar una justificación a lo que ha ocurrido. La muerte, hermanos, es lo más absurdo de la vida. No hay justificación que uno pueda comprender. La persona en su momento va a llegar a entenderlo a su modo, con ayuda de Dios, pero no debemos de nosotros buscarle la justificación a lo que ha ocurrido. No te empeñes en animarle o tranquilizarle. Posiblemente lo que necesites solamente es que le escuches. Tal vez tú tengas la idea de que tu labor de ayuda es que deje de llorar porque está llorando mucho. No, no necesariamente. Acompáñale, escúchale, déjale que llore. Y tal vez te vas a ir de esa visita y vas a dejarlo llorando. No te preocupes, Dios está con él, está sacando su dolor. No le quites importancia a lo que ha sucedido hablándole de lo que todavía queda, ¿no? Esas frases también de que, bueno, ve en el futuro o piensa en tus hijos. No le quites la importancia a lo que ha sucedido. Perdió a un ser muy entrañable, tal vez el esposo, la esposa, en fin, alguien a quien realmente amaba. No le restes importancia. Y finalmente, no intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida. No es el momento. No vayas a decirle, oye, mira, hay que ver lo positivo. A partir de ahora que murió fulano, puedes hacer esto y aquello que antes no podías. De ninguna forma expreses esas frases. No es el momento. El otro consejo, hermanos, que les invito a que tomen en cuenta es, deja que se desahogue. Deja que se desahogue. Sentir expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo por la muerte de un ser querido es el único camino que existe para cerrar y curar la herida por la pérdida. Ya lo mencionabas hace un momento. Deja que se desahogue. Estás equivocado
realmente equivocado. Si piensas verle o dejarle llorar y emocionarse, no sirve más que para añadir más dolor al dolor. No, está bien que llore, que se desahogue, ¿sí? A veces podemos cortar las emociones del otro para protegernos de las nuestras, ¿eh? No queremos ver llorar al otro para no sentir nosotros esas ganas de llorar. Es un sentimiento y una decisión egoísta. Hay que tener cuidado con eso también. A veces tenemos miedo a nombrar a la persona fallecida. No le menciones porque va a llorar. No, que llore, menciónasela. Obviamente con una intención buena, ¿no? No con la intención de lastimar. No para hablar mal de la persona que se ha ido, sino para hablar de lo bueno que fue, en fin. Eh, si no tienes nada que decir cuando esa persona en duelo está llorando, pues quédate ahí, que tu presencia sea la forma de hablarle y de decirle que no estás solo, estás sola. Tu compañía, tu cercanía, tu afecto son fundamentales. Y no temas tú mismo a llorar o emocionarte. Hay quienes piensan que cuando acompañan a alguien que está sufriendo un duelo, no tienen que llorar. No, eso no es cierto. Si tú también estás emocionado, si estás con ganas de llorar, porque a ti también te duele la muerte de esa persona, llóralo con él. Y que sus lágrimas sean enjugadas en el amor fraterno que el Señor les permite sentir el uno por el otro. No hay nada de malo en mostrar tu pena, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha pasado, en mostrar que te duele ver a tu amigo, a tu hermano en la fe, a tu familiar en esa situación. Y el otro consejo, hermanos, es permite que hable del ser querido que ama. Deja que hable de él, ¿sí? Una pareja de padres expresaban su pesar en estas palabras. Ellos decían, nuestros parientes y amigos rehuyen hablar o conocer el nombre de nuestra hija. Desvían la conversación hacia cualquier otro tema. Tal vez tengan miedo de alterarnos o hacernos llorar, pero ¿qué pretenden? ¿Que lo olvidemos o que no lloremos más? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se vale hablar de la persona fallecida. Qué bueno es hablar de él, es más. Eh, recordar a la persona amada es un consuelo para los supervivientes. Lo único que les queda es eso, hermanos, los recuerdos. Repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que tienen que recorrer para sanar su herida. Hay que respetar también su necesidad de no hablar. Si no quiere hablar, que no hable. Está bien. Es momento de callar, pues entonces callaremos. Y finalmente, hermanos, mantener el contacto. ¿Sí? Una mujer viuda se lamentaba, decía, cuando fue el funeral de mi marido había más de 400 personas y entonces muchos se ofrecieron para ayudarme y se preguntaba, ¿dónde están ahora después de 3 meses? ¿Dónde están? Mantener el contacto, hermanos. El contacto puede mantenerse de muchas formas. Una visita, por supuesto, invitarle a tomar un café, unos mates, como en Uruguay, Argentina, Brasil, a dar un paseo, enviar una carta, un correo electrónico, un mensaje de texto con el celular, una llamada telefónica. Con eso podemos romper la soledad y recordarle que no está solo ni sola, que alguien está pensando en él o en ella. Las fiestas y los aniversarios son momentos dolorosos, hermanos, especialmente si sabes que tal fecha hubiesen cumplido años de casados o hubiesen cumplido años el hijo que se fue. Es un buen momento para mandar un mensaje, decirle, estoy orando por ti, me acordé que hoy cumpliré años tu hijo, estoy orando porque el Señor te bendiga y te fortalezca, estoy a tus órdenes. Y bueno, hermanos, finalmente recordemos que Dios es nuestro sanador. El Salmo 147, verso 3 dice, el Señor sana a los quebrantados de corazón y cura sus heridas. Creemos en eso, confiamos en que Dios lo hace. Y qué bueno, qué privilegio que también nosotros seamos instrumentos de esa sanidad que el Señor da a las heridas de los que han perdido seres entrañables. Bueno, hermanos, dejo estos, bueno, estamos ya sobre la hora, pero no me gustaría cerrar la sesión, si me permiten, sin darles la oportunidad de expresar alguna opinión o externar alguna duda, alguna pregunta. Ese es el momento para hacerlo. Si es que hubiese, estoy a las órdenes, así es que el chat está abierto para todos ustedes y les invito a que participen. Adelante.
Gracias, hermano Matías. ¿Cómo es el duelo de un niño y cómo ayudarlo? El duelo del niño es igual que el de un adulto. Obviamente, la edad implica que nuestro acompañamiento debe de ser adaptado a la edad que tenga, ¿no? Un niño que ya tiene la oportunidad de hablar, de expresar su dolor, pues obviamente nos marca la pauta para su acompañamiento. En el caso de infantes, de niños menores de 3 años tal vez, pues su dolor no es tan grande porque no son tan conscientes de las pérdidas. Aún así hay que tomar en cuenta. Y pues no necesariamente tiene que ser algo verbal, ¿no? Aunque también entienden las palabras, ¿eh? Recordemos que aunque los niños no hablan, normalmente entienden todo lo que les decimos, o casi todo. Pero más que hablar es estar ahí, acompañarles, abrazarles, y que la ausencia de la persona que se fue pueda ser, no digo que sustituida, pero sí por lo menos buscar los medios de hacerle sentir que no está solo, sola, es importante. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Hortensia pregunta, en la etapa de la depresión muchos no quieren salir, se encierran, hay un tiempo prudencial, días, semanas. Mira, Hortensia, cada persona es un mundo y asume el duelo distinto. No sé si se puede especificar un número de días, pero sí hay que tener cuidado. Cuando una persona se encierra por un tiempo prolongado, si no forzar, porque nunca hay que forzar a que reciba el acompañamiento, sí hay que estar bien al pendiente de la persona para no, para evitar alguna situación más grave, ¿no? Porque, como mencionábamos hace un rato, hay duelos que se llevan al extremo del dolor y que pueden terminar con un suicidio. Entonces sí hay que estar muy al pendiente, hay que tal vez guardar cierta distancia prudencial, pero no olvidarnos ni omitir nuestra responsabilidad. De las formas que podamos, hay que tratar de mantenernos en contacto. ¿Sí? Yo creo que no puedo, vuelvo a repetir, cada persona vive un duelo, su duelo distinto, pero no podríamos hablar de semanas, ¿no? Como para dejarles que se encierren sin ver a nadie, no, semanas no. Yo creo que eso ya puede ser preocupante. Hermano Edgar, en cuanto al vestir de negro, duelo, ¿es correcto para los cristianos? Pues hermano, sinceramente no me parece un tema relevante, lo digo con honestidad. No tenemos problema desde mi comprensión, por lo menos en nuestra doctrina no hay nada que diga que se use o no cierta vestimenta cuando se está en duelo. Si alguien lo hace, creo que nuestra actitud debe ser de respeto. Si no lo hacen, pues también. El color de la ropa no es determinante. Muchos lo hacen como una costumbre o como una forma de expresar que están en esa situación y que quieren tal vez consideración. Es una forma de decir, sabes que estoy sufriendo, tómalo en cuenta. Pues puede ser válido. Nosotros tal vez no lo acostumbramos tanto, bueno, también es válido. Pero no es desde mi punto de vista tan determinante. Hermano José, bueno, gracias a ustedes también. Bueno, Dios les bendiga, hermano José y Angélica, Samuel y Liliana. Un abrazo. Lauri, eh, muito obrigado. Dios te bendiga. Gracias por estar también. Gracias a Dios. Bueno, muy bien, hermanos. Si no hay alguna pregunta más o algún comentario, vamos cerrando este tiempo. Nuevamente les agradezco el esfuerzo y espero en Dios que esta clase haya sido de bendición. Como ustedes saben, o no todos, pero muchos, el año pasado a mí me tocó acompañar en el duelo a hermanos queridos, entrañables, que ya son parte de mi vida y lo seguirán siendo siempre. Y pues seguimos doliéndonos de la pérdida de nuestro hermano Carlos Chu, de nuestro hermano Jorge Kucharski. Y sigue doliendo, pero el Señor sigue acompañándonos también.
Así es que de primera mano lo experimentamos no hace mucho en nuestra iglesia ya en Yung, de la que ahora estoy lejos, físicamente, pero cerca con el corazón. Y bueno, el Señor nos ayudó en esas circunstancias. Hermano de Bogotá, ¿qué pasa cuando pasan años y la persona recuerda y llora? Yo decía hace un rato, hermano, no sé si lo recuerdan, pero bueno, va a estar grabado en la clase. Es normal hasta cierto punto. Cuando uno se acuerda de la persona, a mí me ha pasado todavía, y yo siento que elaboré un duelo sano con mi hermano, con mi papá, pero a veces he llorado todavía, no desconsoladamente, no así como lo hice cuando recién me enteré del fallecimiento de esos seres amados, pero es normal, es recordar al ser amado, trae emociones bonitas y al mismo tiempo tristes, y es parte de, no creo que deba ser un problema, a menos que sea un llanto desconsolado y un llanto muy constante, ¿no? Porque ahí sí puede ser que sea un duelo no resuelto, un duelo enfermizo. Hermano, bueno, Oscar, hermanos, demasiadas gracias a ustedes también, bendiciones, Oscar, este bendiga, también los extraño. Hermanos de Loma Verde, bendiciones también, Evelyn, un abrazo también, Noemí, igualmente, muchas bendiciones. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana Clara. La tarea me había olvidado, hermanos, para la semana que viene es muy sencilla. Vuelvo a ponerla en la pantalla, las diapositivas. Es la siguiente, a ver si la puedan ver. Basados en la lectura que les mencioné, que ya está en la plataforma, se llama Acompañamiento en el Duelo, y en el capítulo 9 del libro Cuidado de Asesoramiento Pastoral, la semana pasada la tarea fue escribir 10 mandamientos que describan en breves frases qué no hacer, ¿no? Esa era la de la semana pasada. Ahora la tarea es qué hacer y decir cuando acompañamos a personas que han perdido a un ser querido. ¿Sí? La tarea es escribir 10 mandamientos en frases sencillas, como mandamientos, ¿verdad?, que describan qué hacer y decir cuando acompañamos a personas que han perdido a un ser querido. Esa es la tarea, hermanos, para la próxima semana. Tómenla en cuenta. ¿Sí? Por favor. Bueno, ahora sí terminamos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y un saludo de paz. Dios les bendiga. Gracias, claro que sí. De su parte, saludos a mis hijos. Acá me está tocando Catita. Ya le voy a abrir. Esa es Catita, tocándome la puerta. Bueno. Toto, un abrazo. Dios te bendiga, un abrazo grande. Quiero mucho. Marcos, gracias a ti también. Dios te bendiga. Dejo ahí la tarea para los que quieran tomar nota. Dios les bendiga otra vez, hermanos. Me despido ahora sí.